Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Hay temas que están cada vez más presentes en nuestras conversaciones, pero no siempre sabemos cómo ponerles palabras. La ansiedad y la depresión atraviesan a muchísimas personas, aunque todavía exista miedo, desinformación o prejuicio alrededor de la salud mental. En el capítulo de hoy nos acompaña Lu, psiquiatra, para ayudarnos a entender qué nos pasa, cómo reconocer ciertas señales y qué herramientas existen para acompañarnos mejor. Una charla necesaria, humana y sin vueltas, sobre algo que nos toca mucho más de cerca de lo que creemos. Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas, acá mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con Luciana. ¡Ay! Hola Bien, Lu, bienvenida. Hola, chicas. Me encanta el setup, está todo muy lindo. Gracias. La gente se sorprende mucho cuando viene porque dice, No ¡ay! se lo esperaba. No. Claro. Estas dos muertas de hambre, ¿no? Las dos improvisadas. No, pero sí, esto, nada. la parte linda después vas a ver cuando terminamos de grabar esto, en 5 minutos se vuelve a convertir en un living de un hogar. Muy bien, multifunción. Me encanta. Multifunción. Bueno, Lu, te hemos convocado para hablar porque ya hemos tenido algunas psicólogas hablando en este podcast y dijimos, ¿por qué no invitar a una psiquiatra Muy bien. para hablar de algunas otras cuestiones? Así que si querés empezar por contarnos un poco de vos, tu recorrido profesional. Dale. Bueno, yo me llamo Luciana. Soy médica psiquiatra, soy argentina, como se darán cuenta por el acento. Y porteña. Y porteña, sí. No lo iba a decir, pero bueno. Perdón. A toda honra. Y bueno, nada, estudié en la UBA, medicina, y después que terminé medicina hice la residencia en psiquiatría a través del examen de residencia, que no sé si lo conocen, y entré al hospital Braulio Moyano, el neuropsiquiátrico Braulio Moyano, hospital de mujeres. Okay. Y ahí hice la residencia, o sea, ahí me formé como psiquiatra. Pregunta, los estudios de medicina Sí. son la misma cantidad de años que un médico cirujano? Sí. un médico? O sea, todos estudiamos medicina y una vez que terminás medicina, haces la especialidad que te interese. Dermatología, no sé, cirugía, lo que sea. Por eso el psiquiatra tiene título de médico y el psicólogo no, y el psiquiatra puede medicar y el psicólogo no. Los psiquiatras somos médicos, los psicólogos son psicólogos. O sea, es una carrera totalmente aparte. Ok. Totalmente aparte, sí. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que es ansiedad y depresión, que creo que es como lo más, no sé si común sería la palabra, pero digamos es lo que más vemos, más que nada en Sí. redes o también hablamos mucho acá. La idea es primero hablar con propiedad desde nuestro lado, decir, bueno, ansiedad y depresión, ¿qué son trastornos? ¿Es una enfermedad mental? Como darnos un poquito la introducción de lo que es y en base a eso seguir la charla. Buenísimo. A ver, en principio sí es verdad que es de lo más frecuente, o sea, en estadísticas es de lo más frecuente, tanto trastornos depresivos o ansiosos. Como título, o sea, como nombre oficial, en psiquiatría hablamos de trastornos de ansiedad o trastornos afectivos, principalmente, bueno, depresión, por ejemplo. Ok. Porque cuando ya hablamos como usamos la palabra trastorno, hablamos de que hay algo que es, digamos, que no es un estado, no es algo transitorio, sino que empieza a afectar el día a día de la persona. Como algo ya más psíquico. ¿o No, a nivel, o sea, a nivel de los síntomas empiezan a manifestarse ya no un día puntual, quizás todos los días o la mayor cantidad de días, con más frecuencia, Sí, digo, ¿no? entiendo. Okay. Y empieza a ser sostenido en el tiempo. Entonces ahí hablamos como algo más estructurado, como un trastorno. Bien. A diferencia de decir, uy, hoy estoy más ansioso o menos ansioso, que puede ser algo puntual, porque saben que
bueno, seguro lo escucharon, que la ansiedad también tiene su parte, o sea, es normal por momentos, o sea, uno se prepara para un examen, por ejemplo, y estás más ansioso, pero termina el examen y pasa ese estado. Cuando hablamos de trastorno hablamos de algo más sostenido en el tiempo y que empieza además a perjudicar la vida de esa persona. Por eso a veces hacen la diferenciación entre una persona que está deprimida y una persona que es depresiva, o porque entiendo que con la depresión debe pasar a veces también lo mismo, ¿no? Claro, sí, o sea, también lo mismo, hablamos de trastornos de afectivos y dentro de eso el trastorno depresivo. Entonces, lo mismo, los síntomas de depresión empiezan a manifestarse y duran más en el tiempo. Entonces, no es un día o dos, la persona viene a consultar porque quizás hace 3 meses, 2 meses que se viene sintiendo de esa manera. No sé si quedó como más o menos claro. Sí, como que te afecta además en tu día a día, no es algo... Y además eso es importante también, empezamos a preguntar cómo impacta en la calidad de vida de esa persona. Claro. Entonces empieza a condicionar su vida, su día a día. Y después, una vez que hacen esa distinción entre si tienen enfrente un paciente que le pasa esporádicamente por X situación o si es algo continuo, entiendo que después harán otro tipo de distinción del grado, ¿no? De esa ansiedad o de esa depresión. Claro, generalmente, mira, si quieren, para que más o menos les puedo contar, sí, obvio. Porque mucha gente no sabe cómo voy al psiquiatra y qué tengo que hacer o qué tengo que decir. En general es una entrevista, básicamente, o sea, como estamos haciendo acá. Más que nada es hablar con la persona y uno le pregunta, primero por qué viene, qué síntomas pueden estar apareciendo. Siempre hay algo que la persona, como la gota que rebalsó el vaso y por eso va a consultar. O a veces el mismo psicólogo, quizás está en un tratamiento con un psicólogo, el psicólogo le recomienda una consulta con psiquiatría. Entonces vamos preguntando y a medida que uno va escuchando, vas haciendo mentalmente, ¿no? Como el check de los síntomas que aparecen y la gravedad. Lo mismo, no es lo mismo si te dice que hay días que no tiene mucho apetito o que bajó 2 kilos en, no sé, un mes porque no tiene apetito, por ejemplo. Claro. Entonces ahí uno va viendo también gravedad. También entiendo que vas como regulando en base a la conciencia o la capacidad de darse cuenta de ese paciente, pienso, ¿no? Como el registro de ese paciente. Sí, obvio. Depende los trastornos en salud mental. Hay algunas enfermedades que tienen más registro y otras que menos. Ansiedad y depresión, en general, hay bastante registro. La gente consulta bastante por eso, sí. O sea que vos, yo, por ejemplo, persona común, puede ir directamente al psiquiatra. O sea, no es que tengo que pasar sí o sí por un psicólogo y que ellos me deriven a... No. O sea, podés ir a hacer una consulta con psiquiatría. Directamente, como ir al médico, al dermatólogo, quizás vas por una consulta y uno depende, o lo más común igualmente, y más en Argentina, que tenemos como mucha cultura de psicoanálisis. En general lo más común es que primero estás en un tratamiento con un psicólogo y si hay algo que quizás no progresa o hay alguna traba en el tratamiento, te deriva a un psiquiatra. Pero vos, eso es como lo más común, digo, ¿no? Más en esto, en el contexto de Argentina. Pero si no, podés pedir una consulta con un psiquiatra y el psiquiatra te irá preguntando por qué venís, diferentes preguntas, y quizás si ve que no es un caso para psiquiatría, te dice, no, vos lo que necesitas es psicología. Terapia. Y ahí y listo. O sea, como hacen la derivación. Y se trabaja muy en conjunto, ¿no? Sí, súper. Y Lu, ¿suelen recibir más interconsultas de pacientes que vienen desde la rama del psicoanálisis o desde la cognitivo-conductual, o es indistinto? Es indistinto. En mi experiencia de los dos, quizás por las psicólogas con las que yo trabajé mucho y comparto pacientes son más de la rama cognitivo-conductual, pero de los dos te pueden llegar pacientes sin problema. Bien. Sí. O incluso a veces también, no sé, quizás un médico clínico que fuiste a hacerte un chequeo y algo te pregunta, cree que tenés ansiedad y también te pueden decir, che, ¿por qué no preguntás con un psiquiatra? Claro. Y listo. Entonces te sacas como la duda. Sí. Es verdad que hay que empezar a pensarlo desde un lado de ir al médico. Es ir al médico a hacer una consulta. Claro. Sacarle un poco el tabú. Total. Sí, Además, lo que decís de ir al médico también es importante porque a veces hay algunos síntomas que parecen ansiedad, porque vieron que hay mucho físico, ¿no? En la ansiedad. Sí. Y quizás al nosotros ser médicos
quizás pensamos, no, puede que esto sea un problema de quizás alguna alteración de la tiroides, ¿no? Ok. Que a veces genera el hipertiroidismo, hipotiroidismo, algún síntoma similar. Entonces, si hay algo que no nos cierra, bueno, pedimos un laboratorio, un análisis de sangre y descartamos algunas causas clínicas, por ejemplo. Entonces, eso ok. también puede pasar en la consulta. Es muy interesante porque sí, rompiendo el tabú. Yo lo pensaba, no, nunca he tenido la situación en la cual me deriven medicación psiquiátrica y a veces uno se encuentra en ciertos estados de más depresión o más ansiedad, dependiendo Sí. la patología que tenga cada uno. Y me he encontrado en situaciones en donde por ahí la psicóloga sugiere, recomienda o Sí. empieza a pensar en evaluar ese camino y claro, y a Sí. mí me agarra como medicación. Como, Claro. Ok. Lo ves como un camino de ida, ¿viste? Un Ok. poco. Claro, es como que te agarra ese tabú de no, medicación no. Ok. A veces puedes ir a la consulta con el psiquiatra y no te vas medicado, digamos. O sea, porque Sí. muchas veces es esto, quizás es como hablamos, o sea, hay como, ¿no? Como un diálogo entre los psicólogos, los psiquiatras, entonces quizás el psicólogo quiere que lo vea un psiquiatra para descartar si no hay alguna otra cosa, o esto, o ver si evaluarlo y quizás es simplemente esto, hablar, ver si realmente quizás estás dentro de lo que es un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, y te puedo mandar a hacer un laboratorio y después volver o decir, bueno, esperemos y te veo de nuevo en un mes. ¿Cómo te vas sintiendo? A veces como conducta expectante le decimos, ¿no? Como, bueno, vamos a esperar, seguir el tratamiento con el psicólogo, quizás te puedo dar alguna pauta extra que quizás el psicólogo no te dio, de hábitos más saludables y después volvés. O a veces sí, si hay algo más de que ya, como te digo, te está condicionando el día a día, lo hablamos y te doy las opciones terapéuticas. O sea, es una herramienta más la medicación. Claro. Como una opción de tratamiento más. Sí. Y en el caso de medicación, o sea, de tener ya un tratamiento con medicación, ¿cómo son? O sea, porque hay muchos que son directamente, no sé, 6 meses de tratamiento, Sí. otros son de por vida. Ok. O sea, ¿qué diferencia uno del otro también, no? A ver, depende primero el diagnóstico. Hay Ok. algunos diagnósticos, ahora como vamos a hablar más de depresión y ansiedad, pero hay otros diagnósticos que quizás sí requieren una medicación de por vida o más crónica, digamos. Ok. Y después es muy caso a caso. En general sí que son tratamientos un poco más largos de lo que uno piensa, no es como un ibuprofeno que uno a veces toma... Un antibiótico cada o un por 7 antibiótico, días. Sí. Eso es cierto porque son medicamentos que quizás tienen un mecanismo de acción un poquito más fino y generalmente tardan recién un mes en empezar Sí. a marcar una diferencia. Entonces sí suele ser 6 meses o un año, pero la idea justamente de que vayas al psiquiatra es que al ir controlándote la medicación y cómo te sentís, cuando ya hay una remisión de síntomas, o sea, esos síntomas se dieron y pasó un tiempo determinado, intentamos quitar la medicación, obvio, Ok. poco a poco. Y se completa el ciclo de tratamiento y listo, y te dan el alta. Ah, ok. O sea, existe esa opción, no Sí. es solamente medicación. De hecho, es la más común en general. Sí, bajar un síntoma sí. en ese momento y después ir regulando, Claro. ¿no? Y en general lo más común en la mayoría de los casos es que uno cumple el tratamiento y después la medicación se va retirando. Uno puede seguir haciendo un control de ese paciente unos meses más y después se le da el alta. Claro. Y está. Y es importante que el paciente, digamos, no lo deje de lleno porque se empieza a sentir bien y ya, ¿no? Eso siempre Un es poco. importante y siempre uno lo habla. Yo por lo menos cuando estoy con el paciente y le doy las opciones terapéuticas, le explico, esta opción de medicación va a ser probablemente por tanto tiempo, porque no tengo la bola de cristal. Claro. Sí. Puede a veces ser un poco menos, a veces puede ser un poco más. Siempre intento acompañarlo con un tratamiento psicológico. O sea, Sí. yo laburé, me formé así. Entonces, para mí que en ese momento con la medicación puedan seguir el tratamiento psicológico potencia un montón el efecto. Y después uno pauta, bueno, te voy a ver cada tanto y a Sí. medida que vas mejorando y que se pauta que se cumple ese ciclo de tratamiento, vamos a ir bajando la medicación poquito a poco. O sea, para entender lo básico, la medicación entra cuando hay algo que el cuerpo no genera. O cuando por sí solo el cuerpo no produce algo. O sea, sí, no, o sea, las alteraciones en salud mental son multifactoriales. O sea, es multicausal. Hay una pata que puede ser antecedentes genéticos, antecedentes familiares que se preguntan.
Hay también todo un aspecto social y cultural o de situaciones que podés haber vivido o estar viviendo, separación, no sé, crisis en el trabajo. Migración. Y después toda una parte más de tu forma de como rasgos de personalidad, ¿no? Y de tu forma de afrontar las situaciones, afrontar ¿no? la situación. Que eso te lo dio un poco tu temperamento, tu crianza, o sea, por eso todo es como muy multicausal. Claro. No es tan directo, no es tan Entonces simple. no es tan puntual de te falta tal sustancia. Ok. Es cierto que muchos de los antidepresivos y ansiolíticos que funcionan para las dos trastornos trabajan generalmente con algunos neurotransmisores como el de la serotonina, algunos con la dopamina, o sea, sí, modulan neurotransmisores. Okay. Pero no es que dosamos serotonina y eso nos dice vos estás deprimido. Entiendo. Es clínico. Cuando digo clínico me refiero a es la entrevista. Sí. Es hablar, preguntar, indagar. Uno puede hacer una medición, pero la medición no te dice es esto o es aquello. Esa es la parte más difícil quizás de la psiquiatría y a veces también de la psicología, pero bueno, hablo de psiquiatría, porque no es como te falta hierro, tenés la analítica, el laboratorio te dice que te falta a veces es... Sí, toma hierro y en 2 meses... Es Claro. circunstancia capaz, porque capaz que, Claro. no sé, estás bien en el, no sé cómo se dice, pero el índice de serotonina está bien, por ejemplo, Sí, pero sí. después no podés Es que dormir, no por es- ejemplo, o sea... O sea, son valores que Sí. hay algunos médicos que los miden, pero no hay evidencia suficiente de que haya que medirlo para medicarte. Ah, ok. ¿Me entendés? Vos o sea, te lo puedo pedir, pero podés estar súper bien y no por eso te tengo que medicar. O sea, es un poco también de la charla que tenés. Es la entrevista. Ok. Es entender el contexto también. Es de esa entender el persona, contexto, ¿no? es preguntarle, a veces, o sea, no es solamente preguntarle los síntomas en sí, sino que uno va preguntando, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu día? ¿Con quién vivís? ¿Tenés grupo familiar? ¿Tenés amigos? O sea, es entender un poquito todo. ¿Los trastornos mentales son hereditarios? O sea, ¿una persona que tiene una madre o padre con depresión lo hereda o no tiene nada que ver? No es 100%. Ok. O sea, sí es importante saber si ha tenido algún antecedente genético porque puede haber más probabilidad. Pero eso no quiere decir que si tu madre, padre, abuelos tuvieron, por ejemplo, depresión, vos sí o sí vas a tener. No. Ok. Porque vuelvo a lo anterior y medio reiterativo. No, sí. No, olvídate. Es multicausal. Ok. Es multicausal. O sea, podés no tener ningún antecedente genético y desarrollar un trastorno de ansiedad generalizado o un trastorno depresivo. Puedes tener antecedentes y tenerlos, puedes tener antecedentes y no. O sea, es como Total, sí. muy multicausal. y Sí lo preguntamos, porque sí es algo importante, Sí. porque esto es uno más de los... Forma el contexto de esa Sí, persona. obvio. O sea, Claro, si también tu a ver... papá o tu mamá. Sí. Obvio. Si los viste deprimidos o lo que sea, también... Claro, a veces como también se hay transmite el también por ese contexto. lado, ¿no? Total. Entonces, bueno, se pregunta todo, pero no es algo proporcional, directamente proporcional. Bien. Tranquilos de, Sí, mi sí, papá, sí. mi mamá le pasó, puede pasarte, como no, ¿Cómo no? es algo que sí te van a preguntar generalmente en una consulta. Es que creo que son preguntas básicas Sí, obvio. para entender, porque creo que a veces falta un poco de información para entender Sí, cómo sí. funciona. Sí, sí. Y un poco volviendo sobre lo que es la medicación, que me quedó un poco dando vueltas una consulta. Vos, o sea, la medicación se da para llevar en paralelo un tratamiento psicológico o un acompañamiento terapéutico y que se vaya como solucionando esa situación. O sea, es como, no sé, a vos te dan, qué sé yo, un paracetamol para que vos no sientas los síntomas y a la vez como que te vas como sanando por otro lado. O es también una forma, ya de por sí es un canal para sanar esa situación, ese faltante. A ver, un poco son las dos. O sea, porque también hay personas que no quieren hacer terapia porque no quieren y aunque uno se los sugiere, les indica, no quiere y también es una opción, bueno, que su herramienta terapéutica sea solamente la medicación. Ok. Yo siempre lo hablo mucho con los pacientes. Lo ideal y lo que la mayoría de las guías dicen siempre es como el tratamiento dual, digamos. Paralelo, sí. Pero también hay personas que, o por un tema económico, o por un tema de cómo son, dicen, no, yo solo quiero... Y tampoco puedes obligar al paciente No lo a que puedo haga un obligar, tratamiento. Entonces, un poco son los dos. Como la medicación baja mucho todo ese estado de alerta, ¿no? Si hablamos de ansiedad, ese estado de hiperalerta, de esa rumiación, te permite estar más, vamos a decirlo como, más abierto también a lo que la terapia a los lugares a los que la terapia te va llevando. Sí.
si estás muy ansioso, o sea, muy hiperalerta, hipervigilando, no te puedes concentrar bien, no dejas de rumiar, ¿no? Ese pensamiento como en loop. Sí. Quizás no dormís bien, no comes bien, y todo eso hace que tampoco puedas estar tan flexible a lo que quizás en una terapia a donde te van llevando. Claro. Entonces se combina, se potencia. Entonces, si empiezan a bajar esos síntomas, estás mucho más abierto, más flexible y puedes abordar más mucho abierta más. o sí. Por eso a veces hay algunos psicólogos que cuando ven que hay cierto como, síntomas que están, no sé si la palabra está tapando, pero como impidiendo mucho avanzar en el tratamiento, hace la consulta con psiquiatría, quizás estamos en un momento en que necesitas la medicación para tener otro tipo de, de abordaje, ¿no? Sí. Sí. Así que sería como, no sé si se respondió. Sí, perfecto. Y Lu, ¿sentís que actualmente hay un aumento de casos tanto de depresión o de ansiedad puntualmente? Primero, si lo ves de esa manera, y segundo, ¿crees que se conocen más casos porque hay más información y conocemos más y deja de ser tabú con el tiempo, o se conocen más casos porque el contexto nos lleva a que haya más casos? Yo creo que son las dos, o sea, ni blanco ni negro, todas las respuestas eran ambiguas. Todas son correctas. Todo correcto. No, pero igual sí. Hay más, o sea, cuanto más, mismo las estadísticas, cuanto uno más puede registrar y una población tiene más estadísticas sobre ansiedad, sobre depresión, más se sabe, más recursos se pueden poner al respecto, entonces aparece más información, más campañas de difusión y uno es como que de pronto lo ve en todos lados. Como, ay, mírame, a mí me está pasando eso, quizás puede ser Entonces esto. hay un poco de que de a poco se va perdiendo ese estigma y se va hablando más y hay un montón, ¿no? de podcasts, de programas que se habla del tema, entonces la gente consulta más, a veces, repito, tanto con el psicólogo o el psiquiatra te puede decir, no, espera, esto no es, o es ansiedad, pero porque estás viviendo algo puntual y hacer un determinado tratamiento, o es algo más ya como un trastorno más avanzado. Y por otro lado, como es multifactorial, obvio que el contexto nos va a ayudar. Y sin embargo, en países, si ves estadísticas de países súper avanzados o de primer mundo, nórdicos, tampoco difieren tanto. No. Entonces es ahí a donde uno va, es un poco todo. Es tanto el contexto como también cómo la persona se crió, de dónde, todo. Y el acceso a la información, que también obviamente ayuda y potencia. Obvio. Y vas y preguntás, entonces es más, me parece que está mucho más accesible también ahora el acercarse y preguntar. Claro, sí. Y al ser más visible también y no, como que ya no es tan tabú quizás. O sea, la parte de medicación la veo como que todavía hay algo ahí, pero ya lo que son trastornos o lo que sea, se habla tanto que es como, es quizás más común o se ve más y se trata más quizás, porque antes quizás tenías algún síntoma o lo que sea y era como, ya después se me va a pasar. Y ahora se enfoca más. Obvio. Creo que hay mucha más difusión también. Mismo cuando algún famosa cuenta alguna experiencia, lo mismo. Hay otros que dicen, quizás entonces puedo ir y preguntar y quizás me está pasando lo mismo. Me parece que pasa por las dos situaciones. Sí. Yo creo que es como se empezó también a visibilizar mucho, por eso es mi opinión, ¿no? Pero se empezó a visibilizar mucho cuando el síntoma ya se refleja en el cuerpo, en el sentido que a veces uno viene con el día a día y tenés ansiedad porque estás ansioso, porque la vida te lleva quizás a que se acelere, pero cuando hay algo que el cuerpo te imposibilita hacer o que el cuerpo mismo te frena y te dice, de repente no me puedo mover. Sí. No me puedo mover porque no puedo y siento que el corazón me late a 1000. Ok, quizás algo me está pasando y ahí es cuando quizás caes en la consulta. Sí, súper, sí. Muchas veces es como eso que describiste es más como el ataque de pánico, claro. ¿no? El famoso ataque de pánico de las palpitaciones, sudoración, esa sensación de me voy a desmayar o me voy a morir o me voy a volver loco, como que aparecen un montón de pensamientos ahí. Suele ser uno de los motivos como más comunes de consulta, como vengo a consultar porque tuve un ataque de pánico, fui a la guardia, me dijeron que era ansiedad y después cuando preguntas hacia atrás ya había un montón de síntomas previos. Sí. Pero sí, a veces es el cuerpo lo que más, por el motivo como más de más consulta, ¿no? Esto lo que tomamos más en serio, porque a veces pasa eso, o sea, a veces es hasta que el cuerpo dé, y cuando el cuerpo no da, ahí ya me lo tomo en serio. Sí, también pasa mucho, eso también. O cuando, como te dije antes, la gente empezás a condicionar tu día a día, ya no querés salir con los amigos porque te agobiás, te da un poco de ansiedad ver gente, entonces decís, no, mejor no, y no salgo,
y el no salir después te genera también más tristeza porque no viste a tus amigos. El desgano. Y empezás quizás empieza como a condicionar todo eso. ¿No? O sea, te gustaba ir a correr, pero ahora no sé si voy a correr porque tengo miedo de que si me vuelve a agarrar, entonces dejás de hacer una actividad que te gusta. Claro. Entonces ahí es cuando decís, bueno, espera, eso ya te está condicionando lo que era antes para vos placentero y disfrutabas. Sí. Entonces ahí es donde también suelen consultar, como que de pronto se dan cuenta, uy, me quedé más aislado o no estoy haciendo las actividades que me gustan, ¿qué está pasando? Y ahí, bueno, puede salir el tema. Sí. El tema de los ataques de pánico, que es como que llegas a un tope, o sea, ¿no es un trastorno en sí el ataque de pánico? Sí, también. ¿O cómo es eso? Trastorno por ataque de pánico. Ah, sí, eso, sí, ok. son nombrecitos. Pero digo, para no entrar como en la clasificación, pero sí. puede ser un trastorno de ansiedad que no tenés esos ataques de pánico, sino que es la rumiación, el pensar siempre que algo negativo y catastrófico va a pasar, después el no poder dormir o el dormir mal. Sí. O sea, se van sumando como varios, ¿no? Y después tenés el ataque de pánico. Ese quizás que comenté recién, que es como el trastorno de ansiedad generalizado, es como más en el tiempo, ¿no? Ok. El ataque de pánico es más agudo. Claro, digamos. es puntual, es como... Entonces, de pronto te sentís como muchos síntomas físicos, la sudoración, la taquicardia, la sensación de que te vas a morir o de golpe sentís como que te vas a volver loco porque no entendés qué te está pasando, la falta, como sensación de falta de aire porque estás respirando pero sentís como que no te alcanza el aire. Me destruye, porque siento que es como un mensaje que el cerebro manda que de repente se bloquea todo. Sí. O sea, es como que el cerebro toca un botón y dice, la vamos a cagar, ¡pum! ¡Caos! Es ese estado como, yo siempre le digo a los pacientes a veces, ¿vieron cuando hay algún auto en la calle y la sirena, la alarma se dispara sola y no había nadie que quería robar el auto? Bueno, quizás cayó una hoja nada más y se activó una alarma. Sí. Bueno, es parecido. O sea, quizás no hubo ninguna amenaza real y quizás no hubo nada concreto y de pronto vos ya venías en algún estado como de hiperalerta y se activa, entonces tu cuerpo empieza a pensar en que va a haber una amenaza y se empieza a activar. Buena refe. Y palpitaciones y empezó a sonar la alarma, ¿viste? Como tururur, y claro, y no entendiste qué pasó. Claro. Sí. Y es eso, a veces estás ya en un estado de hiperalerta y se activó la alarma y se ya activó. está. O a veces te pasa en momentos donde pasó el estrés, pasó la Sí. situación de estrés, sobreviviste porque sabés. Estás porque fingiendo podés, una demencia terrible. y seguís, y cuando estás en calma, de repente ahí se te activan todas las alarmas que decís, pero pará, estoy re tranquila. Sí. También puede pasar, sí. Eso es como ese estado de como el ataque de pánico, ¿no? Después, para otra referencia, otra metáfora, como más el trastorno de ansiedad. Sí, se explica bien. Claro, como más generalizado, que tiene otros síntomas que no está en ese pico agudo. También, yo les digo, es como que estás con el radar constantemente sensando la alerta. Entonces, al estar todo el tiempo sensando, estás un poco más tenso, te abrumás más rápido, porque quizás cualquier cosita que te dicen es como... Y hasta te podés poner un poquito más como irritable, ¿viste? De no quiero que me hablen, porque me pone como más... Porque estás todo el tiempo como sensando, a ver dónde está la alarma. Entonces no dormís bien, o dormís entrecortado, te levantás como... ¿no? Como medio sobresaltado. Y es como ese sensor que no para y también es otra metáfora, si le sirve. Sí, me encantó. Como un radar. Me sirve. No, lo de la alarma me fascinó, porque es muy claro, es muy básico también para entenderlo. Sí. Y se me vino también, y lo llevo también un caso mío, porque lo charlaba con la psicóloga, como esta cosa de que hoy en día catalogamos todo en ansiedad o depresión y quizás no todo es ansiedad o depresión, ¿no? Obvio, no. Porque me pasa que por ahí, yo vengo hablando mucho del tema del miedo, pero claro, yo por ahí el miedo lo ponía como ansiedad, tengo ansiedad. Claro. Y mi psicóloga en un momento me frena y me dice, mira, vos no tenés ansiedad, tenés miedo. Claro. Y eso te genera el síntoma que es la ansiedad. Sí, obvio. No, eso es re importante. A veces, y es lo que decíamos antes, a veces si vos estás atravesando un duelo que puede ser, no sé, te separaste, es normal que tengas días de estar triste, normal que tengas días de querer estar un poquito más aislada o aislado, o sea, hay que también normalizar algunas emociones. Sí. Lo que sucede es que lo que les decía antes, cuando eso ya empieza a condicionar y a tomar como todo tu día, empieza a haber cambios de hábitos como importantes, esto de
de pronto no tengo hambre, pero esto no es un día que hoy no tengo hambre, de pronto es Claro. 2 semanas sin comer bien, y se empieza a sumar, ahí es donde quizás empezamos a ver el trastorno depresivo, por ejemplo. Mm. Pero también es lógico que haya días que estés triste. Sí. Y un día estar triste o 2 o estar atravesando un proceso o la migración, o lo que sea, también es normal que puedas tener miedo o un poco más de ansiedad algún día, otro día. Es O normal sentirte más también. outsider y no querer salir o no querer juntarte con gente. Por eso porque también te hay que normalizar el proceso y por eso es importante que o ir al psicólogo o preguntar al psiquiatra, pero porque te va acompañando y viendo ese proceso y que te dice, no, esperá, como te dijo tu psicóloga, mirá, esto no es un cuadro depresivo. Sí. Estás atravesando, no sé, X un duelo, situación, sí. llegaste al país hace 2 meses, vamos a esperar, y a veces en salud mental por eso es todo más lento, la medicación va lenta, todo. A veces hay que esperar, a veces hay que decirle, bueno, te veo en un mes y vemos cómo estás, vamos a darle tiempo, que es lo que todos queremos avanzar. Claro. No, es que estamos en un momento en donde buscamos apagar todo, apagar emociones, también. apagar dolor, apagar sentimientos. Es como estoy sintiendo esto, no lo quiero sentir, lo quiero dejar de sentir. Claro. Lo llevo para cualquier lado, para el lado de me da ansiedad, no quiero salir, me quedo en casa, a me estoy sintiendo mal, me medico, a de repente no quiero estar presente en esa situación, me drogo con algo. O sea, como con esta todo. cosa muy de apagar el cerebro. Por eso, es un equilibrio, o sea, normalizar algunas emociones, pero cuando estamos viendo, si estás acompañado con un psicólogo, un psiquiatra, y estamos viendo que eso ya te empieza a condicionar de una manera más importante, bueno, quizás ahí tampoco es necesario que estés atravesando un proceso solo y quizás necesitas el tratamiento psicológico más una medicación, a veces sí, a veces no. Sí. Bien. Y, a ver, tomando un poco esto de la migración, ¿te puede, de que vos nunca tuviste un trastorno de ansiedad o de depresión o Sí. lo que sea, te puede aparecer desde cero, digamos, en un cambio así tan fuerte como en el caso de migración o que se te Como que dispara se de dispara. repente? A ver, es un cambio vital, o sea, es un momento de más ansiedad, más ansiogénico, digamos. Hay personas que pueden tener un proceso de migración que aunque sea súper controlado y esté todo bien, les genere ansiedad y otras que no, que lo van atravesando. Va a depender mucho de nuevo, lo mismo, de tu temperamento, de tus habilidades, tus estrategias para afrontar ciertos... Tus herramientas. Claro. Totalmente. Entonces, puede ser que quizás nunca tuviste un episodio como de ansiedad. Igual una cosa es que te dé un poquito de ansiedad, como dijimos recién, y otra como más el trastorno en sí. Pero puede pasar que quizás de pronto empezás a tener síntomas más intensos y bueno, y ahí es momento de consultar y hacer quizás ese proceso migratorio también acompañado con un psicólogo. Claro, eso es clave, ¿no? Sí, para mí es súper. Y Lu, esto no lo teníamos anotado en las preguntas, pero se me ocurrió ahora, así que vos Miedo. podés decir, esto no. No, ¿qué papel crees que juegan las drogas o el consumo de droga recreativo, no? Lo que sea, no voy a entrar en detalle, pero en la salud mental, en el sentido de todo lo que sea psicoactivo, ¿eso te puede llegar a disparar algún trastorno que estaba tapado o alguna sintomatología? Y a veces sí, depende de qué sustancia puede ser, pero lo mismo, depende mucho como cada caso y qué sustancia. Y la evaluación previa de ese caso y todo el contexto. Sí, quizás después si vos hablás con esa persona a ver qué pasó antes, no sé si tuvo un ataque de pánico por haber consumido algo, quizás ya venía en un estado de más ansiedad y con esa sustancia hubo como un disparador. Sí, puede pasar. No siempre igual. No. Pero puede pasar. ¿Hay distintas ramas de la psiquiatría? Mira, como ramas, o sea, en la residencia podés hacer infanto-juvenil, que son los psiquiatras que trabajan con niños y adolescentes. Sí. Esa es una residencia aparte. Después la de adultos, que es la que hice yo, que es como la más común. Como especialidades, digamos, son esas dos, Bien. como Okay. residencias. Bien. Ahora, vos después te podés formar más te gusta tratar adicciones, te formás mucho más en eso. Claro. Haces másters, posgrados y te formás más en ese tema. O en ansiedad, o en perinatal también, porque también está la psiquiatría que trabaja con mujeres que están embarazadas o en proceso y que tienen alguna alteración
depresión postparto o lo que Cambio de sea. hormonas que también genera, me imagino. Sí, o que ya estaban en un tratamiento psiquiátrico y quieren quedar embarazadas, entonces ver cómo se puede, si se regula la medicación, si se saca y tal. Pero en sí, hasta donde sé, no está como residencia, como especialidad Claro, no es aparte. tipo, sí. Es más que después que sos psiquiatra y te vas formando después en distintas cosas en lo quizás. que quizás sí, o lo que te atrapa más o te gusta más y te vas especializando más en eso. Ah, ok, no hay como el psicoanálisis y la cognitiva, ¿viste? Como que tenés distintos tipos de enfoque, quizás. Ok, no. Después sí, puede haber psiquiatras que les que también estudiaron psicoanálisis y que en su práctica mezclan un poco ambas. Claro. Ok. Después eso también puede pasar. Va por Sí. el lado de cada uno. Sí. Se me ocurrió algo que nada que ver también, capaz. ¿Tiene que ver quizás un trastorno o que veas a una persona que también, quizás no un trastorno, pero que esté Sí. ansioso o lo que sea con Sí. el tema de la alimentación? O... A ver, los hábitos son súper importantes. O sea, una buena alimentación, dormir bien, o sea, es un factor más. Ah, ok. No sé si por comer bien o mal vas a tener un Sí. trastorno, pero es un Es un parte. Parte, sí. Ok. Por eso también uno pregunta, como cómo venís, no solo durmiendo, sino comiendo, qué tipo de alimentación, preguntás. Ok. Obvio, como para intentar que haya los hábitos más saludables posibles. Pero a veces la persona come súper bien y también tiene ansiedad. También Sí. quiero como desmitificar que si te levantás a las 5 de la mañana, ¿viste? Como esta... Sí, el club de las 5 de Claro, repente. te levantás a las 5 y vas a correr. A veces Sí. funciona y hay personas a las que les ayuda un montón, pero hay otras que aunque coman súper bien y vayan al gimnasio, tienen ansiedad y también, bueno, y puede pasar. También puede pasar. Como... Yo creo que lo que quedó bastante claro en toda esta charla, que lo explicás muy bien, Lu, y es muy, Sí. muy bueno escucharte, es que cada caso es muy particular, cada contexto Sí. es particular y cada situación se analiza de una forma particular. No se puede Sí. englobar, el síntoma, tengo estas 5 personas con el mismo síntoma, es todo lo mismo. En psiquiatría es verdad que tenemos como un manualcito y el que es el DSM, que es este manual que reúne todos los síntomas, pero después es todo muy como, aunque tenemos guías de tratamiento, hay cosas que son muy caso a caso. Sí. Entonces, yo sé que a veces la respuesta uno quiere saber un sí, un no, un cuándo lo voy a dejar de tomar, qué día, a qué hora. Pero la verdad es que si te digo eso, te estoy mintiendo. Siempre le digo lo Claro. mismo a los pacientes. Si te digo mañana a las 5 ya vas a estar... No, es mentira, es un proceso y la medicación lleva tiempo y lo importante es que también la persona sepa. Yo siempre le explico, hasta el mes quizás no vas a sentir muchos cambios, Claro. puedes sentir esto, aquello, hablamos de los efectos adversos que pueden aparecer como pueden no aparecer. ¿Cuáles podrían ser efectos adversos de...? Depende la medicación, pero de los más comunes que son los ansiolíticos antidepresivos que trabajan con lo que es la serotonina, que son los más comunes porque son los que más se dan. Sí. Puede, como toda medicación al principio, que te duela un poco la cabeza, que te duela un poco la panza, todo eso es como un antibiótico también, te Sí. lo puede dar. Pero eso suele ser leve y suele ser pasajero. Al principio te puede activar un poquito más, en algunos casos como que te sentís un poquito más ansioso. Como un subidón. Ah, ok. No un subidón, sino que quizás te sentís un poco más ansioso los primeros días porque se están, para decirlo como muy a grandes rasgos, se están como regulando los están sistemas moviendo de cositas. serotonina y tal, Claro. entonces puedes sentirte un poquito más ansioso, pero si uno le avisa antes, también uno ya sabe, la persona dice, bueno, esto puede ser normal, me dijeron que podía pasar, lo mismo, pasa a los 5, 6 días, eso cede. Y otra vez, también uno a veces empieza con medicación más bajita, la vas regulando para que la persona sienta lo menos posible esos efectos adversos. Claro. No suelen dar mucho sueño, pero en algunos casos te dicen que les da un poco de sueño. Bueno, lo ponemos a la noche. O sea, se puede llegar a como a regular eso. Y en algunos casos, que esto es algo que es de lo que más aparece en Google, pero no pasa siempre, puede afectar la libido sexual. Ok. Es de lo que más aparece siempre en Google y la Ok. gente se queja, pero no pasa siempre. Depende del caso y eso también se va conversando. Si aparece y es algo que es muy limitante, se probará otro medicamento. Es un balance. Sí, ir Es hablarlo equilibrando. con el paciente. Hay pacientes que me dicen, mira, estoy muy bien, me siento bien, aunque la libido está más bajito, ahora no me interesa. Bueno, esperamos. Otros me dicen, no, para mí esto es importante, perfecto, lo vamos sacando y probamos otro. Sí.
Es todo es muy personal. un equilibrio. Y es que sí, porque a veces alguien que quizás estuvo viviendo una depresión, o sea, que está en depresión y de pronto empieza a sentirse mejor y se da cuenta de que estaba mal y nota la mejoría y te dice, wow, lo estoy notando, quizás en ese momento no prioriza, por ejemplo, no tener tanta energía o libido sexual. Y esperamos, o sea, es hablarlo con el paciente. Claro. Yo siempre les digo, yo no voy a decidir, siempre excepto que sea un caso muy grave y digamos, bueno, mira, esto es más importante ahora que lo otro, vamos a ir regulándolo. Pero bueno, se va conversando eso. Claro. Sí. ¿El consumo de alcohol con la medicación lo está terminantemente prohibido o...? Con cualquier medicamento siempre lo ideal es evitar, porque más que nada es porque se metabolizan por el hígado, para no sobrecargarlo, para que la eficacia de la medicación sea la adecuada. Después cada uno... Eso es lo que yo les digo. Claro. Después la lo realidad. que yo les tengo que decir es eso. Sí. Pero bueno, después... Sí, va en cada uno. Va en cada uno y tampoco, en general, tampoco es algo que vaya a impactar mucho, pero lo ideal es que no. No, obvio. Sí. Aparte, forma parte de un tratamiento. Sí, obvio. Si a esa persona también el alcohol le genera más Bueno, depresión, pero ahí no, claro, ahí sí. cambia también, ¿no? Ahí Claro. cambia. No, sí, pero yo hablaba más de... Sí, en general de algo, sí, más. De alguien que no tiene un problema de consumo de sustancias y que me dice a la noche salgo con una copita de vino y decís, bueno, podés, Sí. pero en lo posible evítalo. Claro. Perfecto. me encanta siempre la respuesta de los médicos, que es la correcta. Y bueno, sí, Y está después bien. decís, no, pero... Yo te digo lo que dice el manual. Claro. Después, bueno, pero bueno, sí. Sí. Obvio que después dependerá el caso, no es lo mismo alguien con algún problema de consumo. Bien. Sí, ¿Te quedó ¿Estamos? algo? No, yo justo estaba chequeando el tema preguntas y estaban viendo todas... Están todas. ¿Vos, Lu, Sí. algo que...? Algo que quieras decir, algo que te haya quedado nada, ahí. O sea, ya que les gusta la metáfora, no. Sí, Me encanta. O sea, lo que siempre también, igual no es mía, no se la robé a otro psiquiatra, pero siempre le digo a los pacientes, la medicación es como la bicicleta eléctrica. O sea, vos vas a pedalear igual haciendo tu proceso con el psicólogo o bueno, si no, para el psicólogo solo, de los hábitos, de esa parte de uno. Pero te va a dar el empujoncito. Es el motorcito eléctrico. Sí, Va va a a ser ser un más poquito fácil. eso. Más ameno el proceso. Claro. Eso. Es como una ayuda más y si la necesitas. Que no haya tanto pasa tabú nada. con el tema. No pasa nada. O sea, y además esto, si haces el seguimiento, cualquier cosa que aparece, o sea, un efecto adverso, esto no me gusta, vengo con una pregunta de Google, vas a la consulta y te sacás ese miedo. También me parece que es lo más como, lo peor sería no hacer ese seguimiento. Porque ahí quizás dejas la medicación mal, te cae mal, la tomás como te dice Google y no era así. Entonces, nada. O pasás por esos picos de me siento súper bien con la medicación, la dejo y no. otra vez como que vuelvo a Eso también caer. es muy común, pero eso incluso pasa hasta con los antibióticos. Sí, que sí. uno a veces al tercer día ya no me duele tanto, tengo otitis y esto, y lo dejas. Y después que te dicen, no, tenés que terminarlo. A los 2 meses tenés otitis de nuevo. Eso Claro. es como que nos pasa a todos los Sí, humanos. sí, como total. pero bueno, nada, eso. Haciendo referencia al nombre del podcast, a Pampa y la Vía, siempre le preguntamos a los invitados en qué momento de su vida se han sentido en Pampa y la Vía. Ok. Puede estar relacionado con el tema, puede que no. Ok. Puedes decirme, no, la verdad es que nunca, me siento perfecta todo el tiempo. Divina. A ver, en una parte, al principio en la carrera también, porque te genera como, ¿qué estoy haciendo? Estoy estudiando medicina. Claro, porque Me están abriendo gente al lado y yo no quería hacer esto. en las primeras partes siempre. Primera parte de la carrera, después ya no. En la primera parte de la residencia, después ya no. Y en la primera parte de la migración, Sí. ya, no te puedo decir después ya no porque es en proceso, pero también ahí siempre estás como medio... Está ahí medio latente, ¿no? Sí, Siempre. medio ahí. Sí. Pero creo que esos procesos te puedo decir, sí. Bueno. Bien. Perfecto. Bueno, me encantó. Gracias. Muchas gracias por venir, ¿Te Lu. sentiste cómoda? Sí, súper, ¿Sí? súper. Muchísimas gracias. Bueno, muy claro todo y basta Sí. de tabú con la No salud sé si mental, dijiste de dónde querido. nos conocemos. Ay, no, nosotros vamos a teatro juntas. Para que vean que Sí. los psiquiatras tenemos un lado Aparte de nuestro grupo de teatro amoroso. está colmado de Vida psiquiatras, social, psicólogos, médicos. Vida social Sí.
y amorosidad. Sí, recontra. Amorosidad, Sí, así sí. que... Y ¿sabes qué te iba a decir, Lu? Que me quedé pensando, algo que vos quieras promocionar tuyo, alguna página, algún redes. Instagram, alguna red, algo. A ver, tengo un Instagram, lo voy a pasar. Sepan que está En proceso. Y que cuelgo, pero se llama mente.perspectiva. Perfecto. Perfecto. Después, si vos querés, Genial. lo dejamos abajo. Después lo dejamos acá. En el graph. En el graph, con la magia. Mente.perspectiva. Perspectiva, sí. Perfecto. Porque habla un poquito de mindfulness y eso también. Buenísimo. Sí. Me encantó. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, chicas. Bien. Adiós. Extrañas acá, mamá.